El secreto que casi destruye a mi familia. Hola a todos, no puedo creer que esté aquí contando esta historia. Pero siento que lo necesito. Todo esto llegó a un punto crítico a principios del año pasado después del nacimiento de mis gemelos. Todavía estamos tratando de lidiar con todo eso. Pero se están haciendo progresos. Entonces, comencemos desde el principio. Yo, 27F. Ashley, conocí a mi esposo, 28M. Sam, mientras ambos estábamos en la universidad. De hecho, nos encontramos en el aeropuerto O'Hare de Chicago a nuestro regreso de las vacaciones de invierno. Llegué a mi puerta, me senté y comencé a leer mi libro. Aproximadamente una hora después, un hombre se acercó y se sentó a mi lado. Señaló que ambos estábamos leyendo la misma serie. Yo estaba 2 libros por delante de él, pero eso no impidió que habláramos de todo lo que amábamos, odiábamos y queríamos que viniera de la serie. Subimos al avión, él iba en primera clase y yo en clase turista. Pero a los 30 minutos de vuelo, se acercó y se ofreció a cambiar de asiento con la persona que estaba sentada a mi lado. Ella aceptó gustosa y él se sentó. Era muy guapo y encantador. Definitivamente me estaba sonrojando en este punto. Me dijo que le gustaba mucho hablar conmigo y que quería continuar. Durante esta conversación aprendimos que no solo fuimos a la misma universidad, sino que en realidad crecimos a solo 1 hora de distancia el uno del otro. Él iba a la escuela de informática y yo a la educación. A lo largo de todo el vuelo, nuestra conversación fluyó muy bien. Nunca había podido conversar con alguien así. Inmediatamente me cautivó con él. Llegamos a nuestro destino, me acompañó a la recogida de equipajes. Fue aquí donde me pidió mi número y se lo di. Recogimos nuestro equipaje, nos separamos y él prometió ponerse en contacto conmigo pronto. No pasó mucho tiempo después de esto que comenzamos a salir. Teníamos mucho en común e incluso nos presentamos nuevos intereses y aficiones. A mí me gustaba mucho la astronomía y él también. Solíamos salir de la ciudad con mi telescopio e ir a observar las estrellas. Él me indujo en los juegos en línea. Incluso me ayudó a pagar y montar mi primera plataforma de juego. No pasó mucho tiempo antes de que dijéramos que nos amábamos. Ese primer año pasó volando. Antes de que nos diéramos cuenta, eran las vacaciones de invierno nuevamente, y duró 4 semanas. Íbamos a regresar a nuestras casas y, como vivíamos tan cerca el uno del otro, habíamos hecho un plan. La primera semana íbamos a nuestras casas por separado. Visitaba a mi mamá y a Sam, sus padres. La segunda semana vendría a mí y conocería a mi mamá, y se quedaría con nosotros durante la semana. La tercera semana iría a conocer a su familia y me quedaría la semana con ellos. Y que la semana pasada simplemente volvíamos a la escuela y nos relajábamos. Al crecer, éramos solo mi mamá y yo, Mary. Nunca tuve un papá. Supongo que mi madre tuvo una aventura de borrachera una noche en un bar y terminó quedando embarazada. Los padres de Sam, Bill y Tammy, eran un poco más tradicionales. Pero siempre habló muy bien de ellos, diciendo que siempre fueron muy cariñosos y solidarios. Sam también tenía una hermana mayor, Laura. Supongo que era un poco distante, pero una vez que te ponías en su lado bueno, era un amor. Así que la primera semana fue agradable. Fue genial ponerme al día con mi mamá. Era mi mejor amiga y la adoraba absolutamente. Hizo muchos sacrificios por mí para asegurarse de que tuviera una educación cómoda con solo nosotros dos. No estábamos bien, pero estábamos cómodos. Sam venía de un poco más de riqueza. Bill y Tammy fueron novios en la escuela secundaria. Bill era dueño de su propia empresa de tecnología de la información y Tammy era una ama de casa que recientemente había comenzado a pintar. La segunda semana Sam vino y conoció a mi mamá. Cuando entró por primera vez, noté una mirada extraña en el rostro de mi madre, pero se desvaneció rápidamente y ella solo le dio un gran abrazo. Como de costumbre, mi mamá fue muy acogedora y se llevaron muy bien. Ni siquiera protestó porque compartiéramos mi cama. Lamentablemente, Sam dijo que tendríamos que dormir en habitaciones separadas en la casa de sus padres. La tercera semana fuimos a Sam's. Entramos a la casa y nos dirigimos a la sala de estar donde estaban sus padres.
Su mamá me abrazó con un fuerte abrazo y me dijo lo feliz que estaba de conocerme. Su papá también me dio un abrazo, pero cuando se echó hacia atrás y realmente me miró, comenzó a mirarme de la manera más extraña. Dijo que era un placer conocerme, pero con vacilación en su voz. Laura llegó al día siguiente. Tal como dijo Sam, inmediatamente se le subió un muro a mí. Me hizo muchas preguntas personales. Solo estaba tratando de cuidar a su hermano pequeño, así que no podía culparla ni estar molesto con ella. Así que felizmente respondí todas las preguntas que tenía. Al final de la semana, Laura se había aligerado un poco, pero todavía me mantenía a distancia. Sin embargo, el padre de Sam estaba siendo casi hostil. Siempre me estaba mirando, y la mayoría de las veces con el ceño fruncido. No quería conversar conmigo ni mostrarme ningún tipo de calidez en absoluto. Parecía muy amigable cuando entramos, y sus acciones parecían contrarias a cómo Sam lo describía. ¿Y qué había hecho? Y su hostilidad no pasó desapercibida para todos los demás. Durante nuestro último día allí, Sam finalmente se enfrentó a su padre en la oficina de su casa. Por lo que me dijeron, su papá básicamente le dijo que necesitaba terminar las cosas conmigo de inmediato. Que yo no era la adecuada para él y que él estaba mejor sin mí. Terminaron en una gran discusión. Terminó con nosotros haciendo las maletas y marchándonos. Acabamos de pasar la noche en un hotel junto al aeropuerto. Una vez que regresamos a la escuela, Sam y su papá hablaron muy poco. Y cuando lo hicieron, simplemente discutieron. Tammy parecía no poder obtener una respuesta directa de Bill sobre por qué no le gustaba. Se limitaba a decir que yo no era el adecuado para Sam. Que nuestra relación estaba condenada al fracaso. Las cosas continuaron así durante el resto del tiempo que estuvimos en la escuela. Así que durante 6 años, Sam y Bill tuvieron una relación bastante difícil. Todavía íbamos a visitar a nuestra familia en los descansos, pero decidimos que era mejor mantenernos con nuestras propias familias por ahora. Bill obviamente no me quería en su casa y, francamente, yo no quería estar cerca de él. De vez en cuando, sin embargo, nos las arreglábamos para almorzar o cenar. Bill nunca asistió. Una vez que salimos de la escuela, Sam nos propuso matrimonio. Estaba eufórica y dije que sí de inmediato. Mi mamá, Tammy e incluso Laura estaban muy felices por nosotros. El padre de Sam, por otro lado, estaba furioso. Dijo que se negó a contribuir a la boda y que ni siquiera asistiría. Afortunadamente, Tammy tenía sus propios ahorros y contribuyó a pesar de las protestas de Bill. El día de nuestra boda, como prometió, Bill no asistió. Tammy le rogó y le suplicó que fuera, pero él se negó. Diciendo que no consiente en esto, y se niega a aceptar nuestro matrimonio como válido. Incluso Laura lo intentó, pero más de lo mismo. La relación de Sam y su padre se volvió inexistente después de esto. A Sam le dolió que su padre no pudiera dejar de lado su orgullo en el día más feliz de su vida. En este punto, eran básicamente extraños. Sam y yo habíamos decidido que queríamos asegurarnos de que estábamos estables antes de tener hijos. Necesitábamos una casa, buenos trabajos y tener un colchón cómodo en caso de emergencias. Lo logramos en 2 años. Sobre todo por la familia de Sam. Si bien Bill todavía no mantenía contacto y se negaba a apoyarnos financieramente de ninguna manera, Tammy, siendo el alma dulce que es, se aseguró de que nos cuidaran y nos ayudara en todo lo que pudiera. Terminamos mudándonos al otro lado del país a San Diego, que también es donde vivía Laura. Laura era agente de bienes raíces y nos ayudó a encontrar una casa maravillosa. Conseguí un trabajo como profesor en una escuela privada, y Sam aceptó un trabajo como especialista en informática. Si bien él y su padre ya no estaban de acuerdo, Sam y Bill siempre compartieron el amor por las computadoras. En este punto, ambos estábamos muy estables y trabajando hacia nuestro futuro. Intentamos ser lo más frugales posible esos 2 primeros años. Así que a los 2 años empezamos a intentar tener niños. Y a los 3 meses estaba embarazada. Una vez más, toda la familia estaba emocionada por nosotros. Sobre todo cuando nos enteramos de que íbamos a tener gemelos. Pero supongo que Bill se deprimió mucho al escuchar esto. Según Tammy, había empezado a ser distante y corto con ellos.
Estaba descuidando el trabajo y parecía estar siempre aturdido. Esto continuó durante todo mi embarazo. 9 meses después llegaron Jacob y Tilly. Eran los bebés más hermosos. De hecho, la familia voló a California para ver a los bebés. Tammy incluso pagó el boleto de mi mamá. Pero, de nuevo, no hay Bill. Había aceptado desde el principio que a Bill no le caía bien. Lo cual fue decepcionante, ya que nunca tuve un padre. Sin embargo, tener a Sam defendiéndome y a mi lado lo hizo más fácil. Pero ahora me ofendió que ni siquiera se molestara en venir a ver a sus nietos. ¿A quién le importaba lo que sintiera por mí? Estos eran los hijos de su hijo. Una vez que salí del hospital, lo llamé. Estaba tan enojada en este punto y finalmente iba a confrontarlo y descubrir cuál era su problema conmigo. Pero no respondió, lo que supongo que es de esperar. Incluso lo intenté unas cuantas veces más durante la semana, pero nunca contestó. Al final de la semana, todos nos fuimos a casa y nos convertimos en padres. Fue un mes después cuando todo cambió. Estábamos en la habitación de los niños. Yo estaba amamantando a Jacob mientras Sam sostenía a Tilly. Sonó su teléfono y vio que era de su hermana. Contestó con una sonrisa, pero casi de inmediato entró en pánico. Laura estaba enloquecida por algo. Puso a Tilly en su cuna y salió de la habitación. Obviamente estaba preocupado, pero parecía que necesitaban hablar en privado. Unos 10 minutos después, Sam regresó y sus ojos estaban rojos. Parecía que había estado llorando. Puse a Jacob en la cuna junto a Tilly, luego le di un abrazo a Sam y le pregunté qué le pasaba. Me dijo que Bill se había suicidado. No lo podía creer. Esto no se parecía en nada a Bill, e incluso yo lo sabía. Era más bien un hombre de la vieja escuela que yo pensaba que nunca había creído en el suicidio. Fue tan inesperado, y Sam estaba obviamente angustiado. Ambos llamamos al trabajo y les explicamos que teníamos una tragedia familiar y que necesitábamos salir de la ciudad por el resto de la semana. Preparamos algunas maletas, preparamos a los bebés y nos fuimos al aeropuerto. Cuando llegamos, Laura ya estaba allí. Nos recibió en la puerta, pero por alguna razón se comportaba de manera extraña. No podía precisarlo, pero algo andaba mal. Apenas podía mirarnos a los dos. Sin embargo, lo atribuía a su duelo. Tammy había estado llorando durante días. Pero supongo que después de encontrar la nota de suicidio de Bill, ella se sintió aún más angustiada. Pero después de que llegamos, se recompuso lo suficiente como para recibirnos en la sala de estar. Todavía sollozando y derramando lágrimas. Así que estaba toda la familia sentada en la sala de estar, en silencio. Nadie sabía cómo iniciar esta conversación. Fue muy tenso. Laura rompió el silencio. Dijo que habían encontrado la nota de suicidio de Bill. Tammy empezó a llorar más fuerte por esto. Laura nos dijo que era impactante y que era muy importante que lo leyéramos. Ahora, esta maldita nota. Sam y yo nos quedamos mirándola durante tanto tiempo que sus palabras quedaron grabadas en nuestra memoria para siempre. He cometido un error imperdonable. Y ahora he permitido que las cosas vayan demasiado lejos. Todo porque no podía reconocer mis fracasos como hombre. Poco después de que Sam naciera, fui a visitar a mi hermano para celebrarlo. Fuimos a un bar esa noche. En el bar conocí a una mujer. Bebimos, coqueteamos y tuvimos sexo. Engañé a mi esposa. Y lo que es peor, esa mujer se había quedado embarazada, pero me negué a participar en la vida de la niña ni a apoyarla de ninguna manera. Me había olvidado de esa noche, hasta que Sam trajo a Ashley a nuestra casa. Pude ver que era la viva imagen de su madre. No había duda, ella era el resultado de mi infidelidad. Era mi hija y la media hermana de Sam. Y ahora, debido a mi incapacidad para sincerarme y asumir la responsabilidad de mis acciones, he permitido que 2 de mis hijos realicen un acto imperdonable. Ya no puedo vivir con la culpa de saber lo que he permitido que suceda. Sabiendo el dolor que esta noticia traerá a mi familia. Saber que soy responsable de todo esto. Los amo a todos y espero que puedan encontrar en su corazón el deseo de no odiarme algún día. Ashley y Sam, lo siento mucho. Sam y yo no podíamos entender lo que estábamos leyendo.
Le preguntamos si era una broma. Dijimos que eso no era gracioso. En nuestro estado de shock, ambos arremetimos. No podíamos aceptar lo que acabábamos de leer. Esta noticia fue demasiado para aceptar. Pensar que el vínculo que compartimos puede haberse debido a algún tipo de conexión entre hermanos. Dan cuenta de que había estado durmiendo con mi propio hermano todo este tiempo. No hace falta decir que esa noche, Sam y yo dormimos en habitaciones diferentes. Y así se mantuvo hasta el final del viaje. Al día siguiente nos habíamos calmado, pero no mucho. Los dos seguíamos sintiéndonos muy abrumados con lo que habíamos aprendido. Tuvimos una reunión familiar sobre lo que esto significaba. Cómo planeamos manejar esto en el futuro. Hubo muchas emociones. Pero este era un territorio nuevo para todos nosotros, y ni siquiera sabíamos cómo navegarlo. Todavía estábamos procesando. Aunque no estábamos durmiendo en la misma cama en ese momento, Sam y yo todavía habíamos estado hablando. Largas charlas telefónicas por la noche desde nuestras habitaciones separadas. Conversaciones incómodas durante el día alrededor de Tammy y Laura. Estábamos muy confundidos, pero aún así estábamos tratando de apoyarnos mutuamente a través de todo eso. Al último día estuvimos de acuerdo en que nuestro amor no era solo una cosa familiar. Ni siquiera sabíamos que el otro existía hasta ese día en el aeropuerto. Entonces, ¿por qué debería ser diferente ahora? Sabíamos que era raro y que en muchos sentidos estaba mal, pero ahora teníamos hijos, y eso había que tenerlo en cuenta. Ese último día nos sentamos todos. Incluso mi mamá llegó y se unió a nosotros. Ya había sido informada de la situación. Bill y ella nunca se volvieron a ver después de esa noche en el bar. Ya que Bill se negó a asistir a ninguna reunión. Y solo hablaron por teléfono una vez sobre el embarazo, pero Bill cortó el contacto con ella de inmediato. Tammy y mamá siempre se habían llevado muy bien antes en nuestras salidas conjuntas, pero ahora había una tensión en la habitación. Mi mamá decidió hablar primero y se disculpó con Tammy. Esa noche ella no tenía idea de que él estaba casado. Dijo que no recuerda haberlo visto nunca con un anillo de boda. Y que siempre había sido una costumbre suya comprobarlo. Y nunca lo mencionó cuando hablaron del embarazo. Nunca quiso ser la otra mujer. Fue en ese momento que recordé la expresión en la cara de mi madre cuando conoció a Sam. Y se dio cuenta de que debía de haber sentido que Sam le recordaba a alguien, pero no podía decir quién. Debía de ser Bill. Tammy simplemente se sentó y escuchó, y una vez que mamá terminó, habló. Meryl, no te culpo por esto. Yo amaba a Bill, pero esto es cosa de él. Todavía había tensión, pero al menos ya no todos los puentes estaban ardiendo. Después de que Sam y yo informamos a la familia, tomamos una decisión. Le dijimos a la familia que habíamos estado hablando seriamente sobre nuestra situación y que habíamos investigado un poco. Sorprendentemente, no es la primera vez que sucede algo así. Si bien no todos los casos involucraron a niños, la mayoría de estas parejas permanecieron juntas incluso después de descubrir que eran medio hermanos. Y si ellos pudieron hacer que funcionara, nosotros también podríamos. Les dijimos que definitivamente asistiríamos a terapia, pero queríamos intentarlo. Si bien se notó que la familia no estaba exactamente emocionada con esta decisión, optaron por aceptarla. Sabían que era mejor para los niños. Y sabían que realmente nos amábamos, incluso a pesar de todo esto. Estuvieron de acuerdo en que la terapia era una buena idea, y Tammy incluso se ofreció a pagar. Así que ahí es donde estamos ahora. Vendimos nuestra casa en California y nos mudamos de nuevo a Illinois. Encontramos un lugar que era equidistante para nuestras dos familias. Sam se hizo cargo de la empresa de su padre, y con eso decidí tomarme un tiempo libre y concentrarme en nuestros bebés. Nos hicieron una prueba de ADN y confirmó las afirmaciones de Bill. Hemos estado en terapia regular desde que nos enteramos, pero las cosas van bien. Estamos dedicados a no dejar que esto sea un obstáculo en el futuro de nuestra familia. Obviamente decidimos mantener esto en secreto a voces. Sin embargo, no hemos decidido si alguna vez se lo vamos a decir a los niños. Quiero, pero Sam está indeciso al respecto. Todo lo que sé es que, dado que ahora soy una madre que se queda en casa, preferiría educarlos en casa, solo para estar segura.
pero en general no podríamos estar más felices. Lo siento si esto incomoda a alguien, pero esta es nuestra realidad. Solo tenemos que aceptarlo y aprovecharlo al máximo.